Hola mis amigos, Dios les bendiga mucho. Esta que le habla a ustedes, Yanimar Casado Osorio. Soy perteneciente de la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, y hoy les vamos a estar presentando este nuevo segmento que yo sé que va a ser su favorito, This Gen Speak, esta generación habla. Así que va a ser un segmento donde los jóvenes van a estar compartiendo testimonios de la vida real. Así que son cosas que ellos han vivido en carne propia, ya sea a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel familiar y de diferentes maneras. Así que espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada, que es Rachel Meléndez. Oh, que dirá un punto tenerte aquí, así que preséntate con los muchachos. ¿Quién eres? Pues yo soy Rachel Melode, como dijo el animal, soy estudiante de segundo año, segundo semestre de la Católica Pontificia de Ponce, la Escuela de Derecho, y pues por la gracia del Señor pues estoy aquí, pues para hablar un poquito de lo que ha hecho Dios en mi vida y durante todo el transcurso de mi vida en el Evangelio, ¿verdad? Que ha sido un trayecto bastante fuerte, ¿verdad? Así que nada. A hablar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Te pregunto, ¿podrías contarnos cómo fue tu vida antes de llegar a Shelly? Antes de que tú tomaras ese paso de decir, mira, Señor, te acepto en mi vida como tu único y exclusivo Salvador. Estuve viviendo con mi mamá y luego entonces nosotros nos mudamos para Estados Unidos en busca de una nueva vida, de ese sueño americano como dicen por ahí. Sí. Eh, y entonces pues yo sí tenía conocimiento de la palabra, sí sabía quién era Dios, porque mis abuelitos siempre me llevaban para la iglesia y era ese conocimiento de que había un Dios, había que me estaba viendo. Y entonces pues mi vida cuando me fui para Estados Unidos, nunca más había pisado una iglesia. Y cuando fui creciendo, pues mi vida era like, o sea, en un vacío, o sea, era como que l- yo no tenía conocimiento más profundo de la palabra más que solamente de que había un Dios. Y yo seguía con mi vida, seguía creciendo, o sea, mi vida sin Dios era otra cosa, era como que yo no sabía ni quién yo era, yo no sabía ni qué yo quería hacer, simplemente yo vivía mi vida y no tenía un enfoque o una meta de mi vida establecida, o sea, era distinta a lo que hoy en día pues puedo decir. ¿Y cuándo puedes decir, entre todos esos eventos, que fue tu verdadero encuentro con Dios? Hubo, ¿verdad? Y adicional a eso le añado, ¿hubo algún evento específico que fuera el tan contundente para decir, ok, Señor, sé que me estás llamando, sé que estás demandando de mí algo que fue sembrado desde la niñez y es tiempo de que se vive? ¿Hubo un evento así en tu vida? Pues mira, todo eso que te conté del diario, todo fue en Estados Unidos. Yo vivía en Pensilvania y luego entonces me mudé en Billonton. O sea, una de las experiencias que tuve era que yo estaba de lugar en lugar, de escuela en escuela. Yo estuve en 11 escuelas. Una estabilidad. Una inestabilidad brutal. Entonces, yo me vine para Puerto Rico pues por situaciones en que mi mamá se encontraba y que lamentablemente mi papá nos tuvo que ir a buscar. Entonces cuando llegué a Puerto Rico mi papá estaba casado, ¿verdad? Actualmente está divorciado, lamentablemente, pero la esposa que tuvo en ese tiempo fue una clave, porque ellos nos llevaron para la iglesia y yo pues porque yo tengo un respeto hacia Dios, obviamente, y yo iba, yo asistía. ¿Y qué pasa? Ella me dijo, mira, ve para los cultos de jóvenes, ve para los cultos de jóvenes y no sé, o lo que tú quieras. Yo dije, pues está bien, ¿sabes qué? Pues yo fui. Y era un viernes, yo me acuerdo también cuál fue la palabra que dieron, quién la dio, o sea, todo. Yo me acuerdo de todo porque fue tan impactante esa noche que yo dije, ok, señor, yo tengo que moverme, yo tengo que tomar acción. Y entonces, pues esa noche a mí me tocó, me encontré en camino a Alexa. A Alexa, una de las jóvenes, y ella me dijo, pues vente conmigo, siéntate. Y yo pues, me senté, yo estaba hasta con tacos, con mao, y ya yo estaba on fashion. Yo decía, pero Car, que uno ve a los jóvenes y ve aquí como que uno va en tenis y pantalones normal. Y entonces ese día yo fui en taco. O sea, es como que, Algo curioso, porque la primera vez que mencionas ese punto, yo llegué aquí, que a mí me pasó lo mismo, yo llegué bien overdressed.
Todo el mundo en tenis, todo el mundo en hoodie, y yo tenía unos tacos. El primer día con mis aquí, o sea, no te sientas mal porque me pasó lo mismo. O sea, siempre creo que nuestra personalidad siempre ha sido over, nunca under. Sí, literalmente. Yo decía, oh, mire, es como es el dress to impress. Exactamente. Pero ok, Pero creo que no fue algo que te limitó, te sentiste limitada, no, de cierta forma. bueno, la realidad es que me. Entonces, yo llegué ese día y el mensaje que ella llevó, me acuerdo precisamente que ella estaba hablando del diamante, del diamante, del proceso que tiene el diamante, o sea, de la piedra, de que hay que molerlo, hay que pasarlo por el fuego, para luego al final llegar a ese diamante brilloso, exactamente. Y eso a mí fue lo que digo, como que diantre, Dios me sacó de todo ese revuelo que yo estaba pasando, que o sea, habían droga, había, yo pasé por shelters, o sea, yo viví una vida, o sea, pero cuando yo escuché ese mensaje, yo me sentí tan identificada y yo dije, you know what, this is the time. Este es el momento en que yo tengo que tomar la decisión y cambiar. Si yo quiero un propósito en mi vida, si yo quiero brillar en medio de la tiniebla, yo tengo que tomar una decisión. Y precisamente ese mismo día me entregué y acepté al Señor. Y yo llegué como que, wow, o sea, yo llegué a mi casa súper emocionada. O sea, ese fue el momento en que yo dije, yo quiero ser como esos jóvenes que están allí brincando, saltando y yo así como que, pero ¿qué es esto? Yo quiero. ¿Cómo fue tu crecimiento luego, verdad, de que pasa todo ese proceso, todas las clases de discipulado? Pero cuando ya te vas a enfrentar a la vida, tú y Dios, que tienes que entender que es tú y Dios en el camino y tengo que aprender a depender del Señor. No hay que vamos a tener personas que no nos van a ayudar, porque si las vamos a tener es bien importante, joven, ¿verdad? Y quiero recalcar esto. Siempre vamos a tener a la mano personas que nos van a ayudar. Pero va a llegar un momento de nuestra vida donde tenemos que aprender a depender del Señor, porque son cosas que tienen que ser tú y Dios. ¿Cómo fue ese crecimiento para ti? Entender que eran tú y Dios. Sí, ser llanera solitaria, que eso es importante recalcar porque no nos podemos aislar. Exacto. Pues mira, fue bien difícil, porque a pesar de que yo tenía ese conocimiento de quién era Dios, por lo mismo, yo tenía ciertos comportamientos que pues, obviamente no, o sea, no debían, no eran correctos, ¿verdad? Y entonces fue tomar decisiones de cambiar mi aspecto de vida, como que todo así, pues, era bien difícil. O pues, en el desarrollo, en el crecimiento de adquirir conocimiento de lo que verdaderamente era Dios para nosotros, pues, obviamente, pues, tuve personas que me llevaban, incluso me dijeron: "Mira, hay un grupo de teatro, ¿te gusta el teatro?, de danza, de lo que fuera". Es como que: "Mira, no quiero que tú estés métete en lo que tú quieras". Y yo, a mí me encanta el teatro. ¿Y qué le hice? Me metí en teatro. Y estuve en teatro como, te digo, años, 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 y hasta que Dios me dijo: "Okey, ya, como que tienes que cambiar de ministerio". Y entonces, pues, ese crecimiento, a pesar de todo, yo tuve muchas luchas, porque luego de coger el discipulado en el 2015, precisamente, ahora en abril cumple 10 años de haberme bautizado. eh, yo me bauticé en abril 2015 y el mismo 2015 para octubre yo pasé por un proceso de problemas de identidad, de quién yo era, porque como dicen que el hecho de que tú aceptes al Señor no quiere decir que tú vas a estar libre de problemas. En serio, Dios no te dice como que mira, bautízate o hacerse y ya tus problemas se van a desaparecer. No, no, la realidad es que no. La realidad es que no es que, o sea, el ser cristiano y aceptar al Señor es que tú vas a vivir la vida free. O dice, el color de rosa, exactamente. Entonces, pues no. Y más como jóvenes que enfrentamos la vida, y tenemos como que a falta de figuras tanto maternas o paternas, es bien difícil, es bien difícil. Porque a pesar de que tengamos personas en la iglesia, no es lo mismo ver una persona de afuera a verla desde dentro de la casa. Exacto. Y entonces, pues, al principio lloraba, yo escuchaba música, de hecho, una de mis canciones favoritas era, Tristín de Clario, o sea, literalmente era mi fortaleza. Pero, ¿qué pasa? Que para octubre
yo tenía mucha rebeldía. O sea, yo tenía rebeldía porque de verdad que ni sabía qué era lo que me pasaba. Decía, ¿qué es lo que me hace falta? Y pues, yo decía, wow, Señor, como que tú fuiste tú, porque es que yo estoy segura de que yo lo hice. Nada, salí de eso, me llevaron para psicólogo, tuve un psicólogo, eh, y luego entonces conste que allá dentro del evangelio, ya yo era una joven cristiana, ya me había bautizado. Y todo esto estaba pasando como una joven cristiana. Porque nosotros no estamos exentos a pasar necesidades, a tener dificultades, a tener dudas, a tener también hasta intenciones de suicidio. O sea que Es tener la capacidad de darle cabida a esos pensamientos. a esos pensamientos, exacto. Y a esas situaciones también, porque como tú me estás contando, eres valiente en decirnos, ¿verdad?, lo que hiciste, pero estás recalcando, mira, lo hice dentro del evangelio, no estoy recalcando, lo hice fuera, ¿no? Ya había aceptado a Cristo, o sea, joven, que le estamos diciendo que dentro del evangelio sí se sufren muchas batallas, sí se libran muchas batallas constantemente. Por eso era que decía al principio que tenemos una dependencia, creamos una dependencia con el Señor, pero aunque estamos creando esa experiencia con el Señor, no estamos dejando de lado que necesitamos ayuda, que necesitamos hablar con alguien. Como decía Rachel, tú estabas enfrentando problemas con tu identidad, estabas enfrentando una rebeldía, que sí pasa, es algo que pasa entre todos los jóvenes y en un momento de nuestra vida y son etapas en las que vamos a enfrentar rebeldía, en las que vamos a enfrentar que no queremos saber de nadie, no queremos saber de nuestros mismos padres, no creemos que no las sabemos todas. Pero es ahí en esos momentos culminantes donde tú dices, es que tuvo que haber sido Dios, que Dios extendió su mano de misericordia. ¿Me podrías decir si en ese fue en el momento donde viste la presencia de Dios más cerca de tu vida? Pues mira, sí. Podrías pensar que sí. La realidad es que sí, he tenido varias experiencias. Tuve una reciente que, o sea, el año pasado en un retiro, pero eso más adelante hablaré de ese. Pero sí, en ese momento yo me puse a dudar de que por qué yo hice esto. Por la necesidad. Si yo conozco a un Dios que todo lo puede y que me puede liberar de, o sea, de toda inquietud y de todas mis dudas y de todo lo que yo pueda haber estar pasando. Y la realidad es que esa Rachelita en ese momento estaba luchando porque a pesar, o sea, de todo eso, a pesar de que el yo estaba estable, a pesar de que yo estaba yendo a la escuela, que estaba yendo a la iglesia, que tenía amigos que me querían, era como que en ese momento de choque, y yo me como que diantre, Señor, como que, ¿por qué? Ujú. Y ahí yo decía, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a orar, o sea, yo me puse a orar, y dije, yo quiero cambiar, o sea, yo necesito más de ti. Claro. Entonces, pues, ahí fue como que y fue la iglesia otra vez. De hecho, yo digo que fue mi ángel el que estuvo ahí fue Pastor Sammy. Y es que yo quiero que me nace, así que él sabe. Ese fue tu consejero Mi consejero pastoral. guía todo, todo. De verdad que para mí es como mi papá pastoral, por decirlo así. Miguel Igles, ya que mencionaste ese punto, ¿qué tú le puedes decir a esos jóvenes, verdad, que nos están escuchando? Eh, ¿Qué tú les aconsejarías de acercarse a su pastor? ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿Verdad? Porque sabemos que como jóvenes tenemos mucho miedo. En esa edad de los 14 a 20 años, ya a los 21 pues somos adultos, pero como quiera, tenemos miedo a abrirnos con nuestros pastores, pensamos que no tenemos el acceso directo con cada uno de ellos. ¿Qué tú le podrías decir y qué le podrías aconsejar? Pues mira, desde mi punto de vista, yo tenía mucho miedo a ser buscada. Porque obviamente, pues, dentro de la iglesia es como que, antes yo estoy dentro de la iglesia y entonces pues estoy haciendo esto, ¿qué van a decir de mí? Como que, "Nah, Y somos pecadores. y somos pecadores, y son que tú eres pecador también". Y entonces, o sea, yo tenía ese problema al principio, como que yo no voy a hablar nada de lo mío, porque siento que me van a señalar. Tengo que Y entonces fue, luego de que yo di el paso de hablar de lo que estaba pasando, yo dije, ok, ¿sabes qué? Aquí todos somos pecadores. Y esto y esto es como que la necesidad de buscar a alguien que te escuche es súper necesario. Es súper necesario porque hay veces que nosotros nos sentimos solos. Nos sentimos solos en medio del proceso, pero la realidad es que no lo he estado. Es que el enemigo quiere atar tu mente a decirte, tú estás solo, tú no has pecado, tú no sirves. O sea, es como que algo bien fuerte.
bien fuerte que están ahí como que atacándote, que tú no sirves, que tú no perteneces, tú no eres nadie. Y la realidad es que no es así. La realidad es que tú eres hijo de Dios y de que tienes que enfocarte en que si necesitas ayuda, ahí van a estar pastores, si necesitas ayuda también de personas que puedas identificarte, pues acércate a un joven. Y yo sé, estoy sumamente segura que un joven se va a sentar y te va a escuchar. Claro que sí. Yo sé que antes de cerrar, me gustaría que hablaras de tu actualidad, luego de una vida y un trayecto, ¿verdad?, que nos has contado. ¿Cómo has visto la presencia de Dios en tu vida actualmente? Ya de adulta, ya realizada, ya casi para ser una profesional. ¿Cómo la has visto en tu vida personal a través de las personas que han marcado tu vida y cómo ha sido de ayuda para ti? Pues mira, actualmente, por la merced del Señor, yo me estoy operando en Ponce, porque estoy estudiando, y a pesar de todo lo que yo he vivido, todavía sigo luchando, obviamente a veces con la soledad, Oh, porque estoy allá en Ponce, no conozco a nadie, pero yo digo, pero yo no estoy sola. a mí. Yo, o sea, yo tengo un Dios que es que Él siempre está conmigo, o sea, que me acompaña en medio de esta incertidumbre que a veces uno siente. Pero yo sé que Dios nunca me ha dejado sola. Y yo digo, si tú me sacaste de ese lugar donde yo tenía muchas probabilidades de tomar peores decisiones Sí mismo. y no lo hice, ¿por qué ahora cuando yo estoy en tu casa, soy hija tuya, estoy realizándome profesionalmente para dedicar mi carrera a ti, Amén. porque esto es para Dios? ¿Por qué yo tengo que aferrarme en que yo no puedo? O crearme ese pensamiento de que yo no soy suficiente y que yo no lo voy a lograr. No, no, Señor, o sea, no podemos creer eso porque ¿cómo es posible que Dios nos saque de lugares tan horribles y tú sigas pensando de que de esta sí que Dios me va a sacar? No. O Exactamente. sea, Entonces, te pregunto, ¿cómo te gustaría, verdad, que este testimonio impacte a la vida que le toque, verdad? Quizás cuando estés scrolling y diga, mira, este testimonio, ¿cómo a ti te gustaría que impactara su vida? pues mira, a mí me gustaría que cuando escucharan mi testimonio, ¿verdad? Que es mucho más, ¿verdad? Y Dios se encargará de llevarlo en su preciso momento, pero me gustaría que sea aquella persona que se identificara, escuchara el testimonio y viera que lo que le rodea, ¿verdad? La, lo que esté viviendo y experimentando en ese momento o haya experimentado en el pasado, no defina Lo que no lo hace eso. lo que va a pasar en su futuro y lo que Dios tiene preparado Amén. para ellos. Porque muchas veces arrastramos el pasado y decimos como que, ay, yo hice esto, yo cometí este error, yo cometí este pecado, yo no sirvo. Tú no puedes permitir que todo lo que tú hayas pasado interfiera en lo que Dios quiere hacer. O sea, tú tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida. Por ende, yo quiero que mi testimonio sirva o sea, de experiencia para ellos, para la vida de ellos, como que mira, yo di ese testimonio y de verdad que yo quiero hacer lo mismo. O sea, cada cual tiene sus experiencias individuales, pero Dios utiliza los testimonios de cada uno de nosotros para gratificar y ver lo grandioso y lo misericordioso que es Él con nosotros, aún sin merecerlo. Es como que, mira, yo te amo tal como tú eres. Ven a mí, o sea, así como, o sea, con tus inquietudes, con tus dudas, con tus inseguridades, con tu baja autoestima, con lo que sea. Ven hacia mí, entrégamelo a mí. Amén. Que yo te voy a hacer a ti una nueva criatura. Que es un versículo que quiero compartir que está en segunda de Corintios, antes, ¿verdad? De culminar, que dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por ende, ¿por qué te preocupas por lo que tú hiciste en el pasado? Si cuando tú tomas la decisión, es como que yo soy una nueva criatura. Amén, así. Que no vas a tener que pasar por tribulaciones. Ja, hasta que Cristo venga.
Claro, pero en medio de esas tribulaciones, qué gratificante es saber que yo tengo un Dios que todo lo puede Amén, que eso es lo más y que importante. nada me va a faltar. Así es. Así Y que que Dios es fiel. eso no me da Dios fiel, Dios fiel. Así que chicos, esta fue Rachel Merende con ustedes y puntualizar ese punto es importante. Vengan a Cristo tal y como son, porque el Señor no los va a rechazar. El Señor que nosotros predicamos es un Dios de amor, es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Y Dios no te está pidiendo nada, solamente te está pidiendo que le entregues tu corazón, que Él se va a encargar del resto. Así que chicos, esto fue This Generation Speak y que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.